¿Ok? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Sí? ¿Todos vamos bien hasta ahí? Sí, maestro. Ok. Sí, profe. Bueno. Pasamos a la siguiente diapositiva. Dice tipos de fuentes. La primer tipo de fuente que vamos a tener para la investigación dentro de la historia van a ser las fuentes primarias. Las fuentes primarias son aquellas fuentes de información que se elaboraron en la época histórica. Otra vez repito, las fuentes primarias son aquellas que se elaboraron en la época histórica. Bueno, ahí tenemos escrito dos ejemplos. La primera será la Constitución Política de 1917. Recordemos que fue elaborada en el año de 1917, el 5 de febrero. Ahí se me fue un dedo. Ahí dice 55, pero es 5. ¿Ok? Entonces, vamos a tener que el documento histórico de la Constitución Política de 1917 se le considera como una fuente primaria. ¿Por qué? Porque fue elaborada en esa época, casi al término de la Revolución Mexicana, y plasma las ideas tal cual de un sistema republicano y de un sistema federal. Entonces, es una fuente primaria que nosotros podemos consultar y ver qué artículos, qué principios políticos, qué principios de derechos humanos estaban enmarcados dentro de ese documento, ¿verdad? Venustiano Carranza, que redactó, por decirlo así, ese documento, no tuvo la intención, pero sí nos acerca a la época. Bueno, un segundo ejemplo que tenemos ahí son los murales de Bonampak. Los murales de Bonampak son unos frescos que fueron pintados en una construcción maya. Habla sobre las guerras de conquista que tenían los mayas, pero nos acercan directamente a ver la forma de pensamiento religioso, a ver la forma de pensamiento social, a ver la forma de pensamiento económico que tenían los mayas en esa época. Entonces, son estos dos ejemplos, fuentes primarias que nos acercarán a sucesos de carácter histórico. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, profesor. ¿Sí? ¿Anotaron la definición? Sí. Sí, profe. Sí, maestro. Vamos a ver un ejemplo de lo que les acabo de mencionar físicamente, bueno, en imagen, no físicamente. Entonces tenemos la Constitución Política, la primaria, y tenemos los murales de Bonampak que fueron encontrados en una construcción maya y nos hablan de las clases sociales, por ejemplo, aquí tenemos una numeración maya, de cómo medían ellos el tiempo, un desfile y una ceremonia de carácter religioso. Entonces, es una fuente de carácter primario. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Sí, profe. Sí, profe. Permítame un ratito. Voy a poner más grande la... Bueno, pasamos a las fuentes secundarias. Que dice, una fuente secundaria es una fuente de información que fue elaborada con la finalidad de explicar o interpretar un suceso, como lo son notas periodísticas, un ensayo o un estudio de un especialista. ¿Ok? Perdón que agarre de ejemplo al compañero Carlitos, pero supongamos que Carlos Mondragón es un... Lo perdono. Gracias, Carlitos. Supongamos que Carlitos es un historiador muy famoso, ¿verdad? De aquí de México. Y él quiere conocer la vida
de Lázaro Cárdenas para hacer una biografía. Entonces, Carlitos Mondragón va al Archivo General de la Nación, visita a los familiares del general Lázaro Cárdenas, visita su archivo personal, lee periódicos, bueno, se informa muy bien de todo lo que hizo y la vida del general Lázaro Cárdenas. Una vez que ya tiene esa información, dice Carlitos Mondragón, voy a escribir un libro que hable sobre la vida económica y política de México durante el gobierno de Cárdenas. Y publica su libro. Lo que él está haciendo es una fuente secundaria. Él no vivió en la época. Él no conoció al general Cárdenas. No participó en la política. Sin embargo, con la consulta de fuentes primarias, pudo reconstruir la época del general o la vida del general y lo que hizo. Entonces, lo que está haciendo Carlitos es una fuente secundaria, un estudio sobre la vida de este personaje. Entonces, las fuentes secundarias, compañeros, para que me entiendan, son todo lo que nosotros vamos a escribir basados en otros documentos, en otra información de tipo primaria. No vivimos en la época, no tuvimos contacto con esa época histórica, pero nosotros tratamos de reconstruir. Podemos plantear una hipótesis, plantear de una idea cómo fue esa época, interpretar qué fue lo que pensó o hizo ese personaje histórico, pero no lo vivimos. Entonces, a eso nosotros le vamos a llamar fuentes de investigación secundaria. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Ya notaron la definición? Sí, profe. Sí, maestro. Ok. Vamos a pasar a nuestros ejemplos. Bueno, ahí tenemos dos ejemplos de fuentes secundarias de información histórica. Hay una revista que se vende aquí en México cada mes que se llama Clio, así, dice historia, y trata de muchos temas. Por ejemplo, la que estamos viendo en la diapositiva habla de las pirámides de Egipto. En la parte de arriba tiene una fotografía del general Francisco Franco que gobernó España. Habla ahí algo de Ave Barcino, del Renacimiento. Luego tenemos una imagen de la enciclopedia de historia que los niños de primaria hace años atrás consultaban para conocer de manera general algunos eventos, fechas históricas, personajes de la historia. Entonces, son fuentes de investigación históricas de carácter secundario. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, maestro. Ok, muy bien. ¿Alguna pregunta, duda? ¿No? No. Ok. Sí, pero ¿Cuándo se apunte bien? Bueno, ok. Pasamos al tercer tipo de fuentes de investigación histórica. Otra vez repito, vamos a pasar al tercer tipo de fuentes de investigación histórica. Este tercer tipo de fuentes de investigación histórica les vamos a llamar nosotros las fuentes directas. Tercer tipo les llamaremos fuentes directas. Dice, las fuentes directas tienen como intención dar a conocer un suceso, evento, el pensamiento de un protagonista de la historia, con la finalidad que en un futuro las personas conozcan su punto de vista. Cuando nosotros hablamos de fuentes directas, son todas aquellas, compañeros, que los personajes de esa época las van a realizar con la intención de dejar testimonio de lo que pasó. Un claro ejemplo de una fuente directa, por ejemplo, vamos a tener a Hernán Cortés. La mayoría de nosotros hemos escuchado hablar de este personaje, que fue malvado, mató a los indígenas, se robó todo el oro y plata de la antigua Tenochtitlan. Pero este personaje, ¿cómo sabemos qué fue lo que hizo?
porque él escribió un libro que se llaman Cartas de Relación, que eran documentos dirigidos al rey de España con la intención de explicarle qué era lo que estaba ocurriendo aquí durante la guerra de conquista. Y este personaje le va narrando a detalle al rey la guerra que tuvo con los pueblos indígenas, todos los eventos que ocurrieron durante 1519 hasta 1521 con la caída de la ciudad. Entonces, este personaje tiene la intención de dejar testimonio de lo que ocurrió durante la conquista. A eso nosotros le llamaremos fuentes directas, son las que tienen el propósito de dar a conocer el pasado. Bueno, ejemplos de fuentes directas, compañeros, vamos a tener la autobiografía, las epístolas, las memorias, algún documento oficial, puede ser un plan político, un documento de una institución gubernamental, una carta geográfica, también pueden ser considerados como fuentes directas. ¿Ok? Vamos a ver nuestros ejemplos, compañeros. Bueno, ahí tenemos una imagen que dice autobiografía de un yogi. ¿Alguien sabe qué es un yogi? No es el oso, ¿eh? ¿Alguien sabe qué es un yogi? Es que usted lo dijo, pero no me acuerdo muy bien, profe. ¿No es algo así como un juego de mesa parecido al ajedrez? Compañero. No, ¿Tribu? ¿Es el que practica yoga? Me suena. un yogi es un personaje que enseña yoga. De hecho, por eso no sé por qué en Estados Unidos a la caricatura le pusieron así el oso yogi, pero un yogi es un personaje que enseña yoga, meditación, trascendencia espiritual, relajación del alma, todo eso, ese es un yogi. Entonces, este personaje que yo les puse en la imagen dice autobiografía de un yogi. Entonces, es decir, que este personaje está narrando toda su vida, cómo llegó a ser un maestro de yoga. Entonces, esta autobiografía es una fuente de carácter directo, ¿verdad? Entonces, vamos a tener en la segunda imagen lo que yo les comentaba, las llamadas cartas de relación enviadas a su sacra majestad el emperador nuestro señor por el capitán general de la Nueva España llamado don Fernando Cortés. Entonces, este personaje, Hernán Cortés, escribe 5 cartas. En aquella época escribe 5 cartas, pero son cartas muy extensas. Creo que cada carta tiene como unas 700 fojas. Ellos lo llaman fojas. Y ahí le explica al rey todo lo que hizo durante la guerra de conquista para informar al rey qué pasó entre 1519 a 1521. Entonces, esa es una fuente directa. Ok, vamos bien por ahí. Y en el chat que alguien preguntó algo, ¿me lo puede repetir, por favor? Entonces es como... Es algo que escribió un personaje histórico, Sí, es su algo que autobiografía. con tal de dejar testimonio de lo que él. Un ejemplo, Ok. si en algunos años tú llegaras a ser, supongamos, un funcionario de alto rango aquí en México y quieres saber, dejar testimonio de lo que tú hiciste, puedes dejar unas memorias de tu trabajo en la política mexicana. Entonces, a eso lo vamos a considerar como una fuente directa, porque tú lo estás explicando qué fue lo que ocurrió, qué pasó durante tu administración o durante tu trabajo. Ajá. Ok, bueno, pasamos al siguiente. ¿Vamos bien hasta ahí, compañeros? Sí, profe. ¿Ninguna duda, pregunta? No, maestro. ¿No? No, prof. ¿Quién me dijo que era el maestro Yogi? Dígame su nombre. Arlet Flores. Arlet. Órale, Arlet. Muy bien, Arlet.
Ok, pasamos a la siguiente, cuarto tipo de fuente de investigación histórica. Vamos a tener las llamadas fuentes indirectas. Leemos la definición. Dice, son las que pertenecen a la época histórica, pero no tuvieron la intención de dejar testimonio del pasado. Ok, otra vez repito. Las fuentes indirectas son las que pertenecen a la época histórica, pero no tuvieron la intención de dejar testimonio del pasado. Ejemplo, una cama del siglo XIX, un arma del siglo XVI o una moneda. A ver, compañeros, hay objetos que nos van a servir para reconstruir el pasado. Y estos objetos nos van a dar información de cómo era aquella época, pero fueron elaborados para otro fin, para otra utilidad. Sin embargo, nos sirven para conocer cómo fue el pasado, cómo fue una época de carácter histórico. A ver, pasamos a nuestros ejemplos. Bueno, por ejemplo, ahí tenemos un dólar, ¿verdad? Un dólar americano, muy antiguo, pero nos da testimonio de cómo fue la moneda en aquella época, cómo era la economía en Estados Unidos en aquella época. A ver, compañeros, por ejemplo, ustedes sabían que en el Imperio Romano, dependiendo del tipo de negocio que ibas, era la moneda. Entonces, por ejemplo, compañeros, nosotros sabemos qué actividades comerciales desarrollaban los romanos, porque en una de las caras de las monedas traían el tipo de negocio a donde iban a pagar con esas monedas. Entonces, los arqueólogos que investigan esto, que encuentran estas monedas, dicen, mira, esta moneda la utilizaban para comprar pan. Esta moneda la utilizaban para entrar a, no sé, a un evento de teatro. Estas monedas eran exclusivas para pagar el impuesto, el tributo al emperador. Estas, se oye feo, pero también había monedas que utilizaban los romanos para entrar a las casas a ver chicas. Entonces, nosotros conocemos cómo era la época de los romanos, la vida económica de los romanos, por estos objetos, pero la intención no era dejar este testimonio histórico. Bueno, ahí tenemos una imagen de una cama del siglo XIX, ¿verdad? Entonces, nosotros podemos saber cómo vivían las personas en aquella época, cómo eran sus camas, dónde descansaban, cómo eran elaboradas, gracias a estas fuentes de información de carácter indirecto. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, maestro. Sí, ok. Vamos a tener otros tipos de fuentes de información histórica. Estas ya no las vamos a clasificar en directas, indirectas, primarias o secundarias. Las vamos a clasificar por el tipo que son. ¿Ok? Otra vez repito, vamos a tener otras fuentes de información históricas, pero estas se clasifican a través del tipo, ¿verdad? Que son estos objetos. Bueno, vamos a ponerle aquí otros tipos de fuentes históricas, dependerán de las características físicas de los mismos y la información que nos puedan brindar. Bueno, las impresas. Todo documento escrito, llámese plan político, carta, no sé, una crónica, todo lo que sea escrito, nosotros le vamos a llamar fuente de investigación impresa. Bueno, en nuestro ejemplo vemos el plan de San Luis, ¿verdad? ¿Quién de nosotros no ha escuchado hablar del plan de San Luis? Que fue el plan político que dio paso al inicio de la Revolución Mexicana. Si recordamos, Francisco I. Madero, que se rebeló contra Porfirio Díaz,
En este documento dijo que la revolución iniciaría el 20 de noviembre de 1910 a las 6 de la mañana. Gracias a este documento, nosotros damos inicio a la Revolución Mexicana y hasta el día de hoy la celebramos. Entonces, es una fuente de investigación histórica de carácter impreso. Entonces, ahí tenemos un ejemplo de lo que es el Plan de San Luis, escrito por Francisco y Madero. ¿Ya lo anotaron? Los impresos entonces serán crónicas, cartas, memoria, documentos políticos, puede ser un periódico, revista, todo lo que ustedes se puedan imaginar. De hecho, hasta páginas electrónicas de internet entrarían en algunos fuentes de carácter impreso, un documento PDF, ¿verdad? Entonces, entraría ahí. ¿Vamos bien? Sí, prof. Bueno, las fuentes de carácter iconográficas. Las fuentes de carácter iconográficas van a ser aquellas donde nos muestran alguna imagen del pasado. Puede ser una pintura, una fotografía, una película, un grabado, un dibujo, etc. Todo lo que tenga que ver con una imagen. Ellas nos van a brindar información del pasado. Bueno, a ver, ahí tenemos una película sobre la guerra de Vietnam. Ahí dice una película por Ken Burrow y no sé. Pero nos brindaría cierta información de lo que pasó allá en este país, las causas, por qué Estados Unidos perdió la guerra, cómo era la vida de los soldados americanos allá en Vietnam, etc. Nos brindará esta película información de ese evento histórico. En la otra, compañeros, tenemos un ejemplo que yo puse de un archivo de fotografías aquí en México. Muy rápidamente les cuento. Llegan a México un par de hermanos llamados los hermanos Casasola. Ellos vivían en Francia, vivían en París, y en aquella época empieza de auge las cámaras fotográficas, las primeras cámaras fotográficas. Ellos compran un conjunto de cámaras, un grupo de cámaras, viajan a México y empiezan a tomar fotos de todo tipo, de personajes políticos, de tradiciones, de costumbres, de la Revolución Mexicana, de la Ciudad de México, etc. Entonces, hacen una colección muy grande de fotografías. Todas esas fotografías que ellos tomaron nos ayudan a conocer cómo era la vida en México durante el Porfiriato, cómo era la vida en México durante la Revolución Mexicana, gracias a los hermanos Casasola. Entonces, lo que estamos viendo en la diapositiva, compañeros, es la calle de Brasil, en el centro histórico, que se le considera la calle más antigua de México. ¿Alguno de ustedes conoce la Plaza de Santo Domingo? ¿O han visitado la Plaza de Santo Domingo? No, No, mi prof. hermana. Bueno, las compañeras que cumplieron 15 años, ahí en ese lugar, hacen invitaciones para 15 años, bastos, bueno, también hacen cosas ilícitas, ¿verdad? Falsifican certificados, no sé qué más, actas de nacimiento, y bueno, entonces, los hermanos Casasolas sacaron una foto de esa calle, que es la calle más antigua de la Ciudad de México. Entonces, bueno, ahorita ya nada que ver, ¿verdad? Con lo que es la Ciudad de México. Pero podemos ver árboles, no hay tráfico, la calle muy amplia, limpia. Lo que se ve como jardincito era lo que está a un costado de la catedral. Ahorita ya nada más hay puro cemento y carros ahí estacionados, pero en esa época era un hermoso jardín. Entonces, tenemos una foto de lo que fue la Ciudad de México. Entonces, estas fuentes ayudar a conocer cómo eran épocas del pasado. Ok, ¿vamos bien hasta ahí? Pasamos a la... ¿Mande? ¿Perdón? Sí. Bueno, a ver, pasamos a las construcciones. Esa es muy conocida para nosotros.
es la pirámide o basamento de Teotihuacán. A ver, Jade, ¿por qué no Vale. la pirámide de Teotihuacán, por decirlo así, a conocer el pasado? Usted ya fue 2 veces a Teotihuacán. Díganos por qué nos ayudaría a conocer el pasado. Oiga, profe, se traba mucho. Prof, yo les digo, A ver, Joel, ¿lo escucho? porque así sabemos cómo construían antes bueno, sus plazas, sus templos, cómo construían. Ok, su técnica de construcción. Pero también, si recuerdas, Joel, vemos aspectos religiosos, ¿verdad? Por Sí, ejemplo, hay esculturas religiosas, hay tallados religiosos. Eso también nos ayudaría a conocer su pensamiento religioso. Entonces, una construcción, compañeros, nos puede decir la forma de vida de una época, la forma de pensamiento, ¿verdad? ¿Cómo vivían las personas en esa época? Es una fuente de información histórica. ¿Ok? ¿Sí las anotaron todas? ¿Alguna duda, pregunta? no, prof. ¿No? Bueno, entonces, ya para ir cerrando la sesión, escribimos actividad. Recuerden que la tienen que poner con el apunte de clase del día de hoy. ¿Ya vamos bien ahí todos? Sí, prof. Ok, escribimos actividad. Escribe 5 ejemplos. Escribe 5 ejemplos de fuentes primarias de investigación histórica. Número Sí. ¿Primarias y de qué, profe? de fuentes primarias de investigación histórica. Número 2, escribe 3 ejemplos, 3 ejemplos de fuentes de investigación secundaria de investigación histórica. ¿Vamos bien? 5, 3. Siguiente. Escribe 2 ejemplos de fuentes directas, de investigación histórica directa. Y número 4, escribe un ejemplo de una fuente de investigación indirecta. ¿Ok? Son 5, 3, 2 y 1. Bien, empezamos a elaborarlas, compañeros. Y ahorita pregunto. Tenemos 5 minutitos para elaborarlas. ¿Ok? Nos apuramos, por favor. ¿Dudas, preguntas hasta aquí? ¿Una duda, pregunta? ¿No? Muy bien.
Profe, yo sí, Dígame, Castro. tenemos que ser chicos, por ejemplo, si es un libro poner algo específico, o así. A ver, por ejemplo, yo le estoy diciendo que me escriba 5 de carácter directo. Por ejemplo, podría ser un mapa, póngale ahí un mapa. Ejemplo, podría ser una fuente directa. Las memorias de Álvaro Obregón, ese tipo de ejemplos quiero que me ponga. Ok, Por ejemplo, el libro de Álvaro Obregón se llama Memorias en Campaña, y relata todo lo que él hizo desde que salió de Sonora hasta la llegada a la Ciudad de México. O puede ser un plan político. ok, gracias. ¿Vamos bien? 2 minutitos. Sí, profe. Ok, correcto. Bueno, ok. Entonces, vamos a empezar con compañero Guzmán. Dígame la primera pregunta que decía. Escribe 5 ejemplos de fuentes primarias de investigación histórica. A ver, dígame una nada más. ¿Una nada más? Dime una nada más. Bueno, yo, Debería haber escrito 5. bueno, yo puse internet y ya. El Internet, ¿qué cree, compañero? No es una fuente directa. Pues sí, tú lo buscas y ya ahí está, historia. Bueno, sí, en empresas.
Pero lo que nosotros señalamos de las fuentes directas, ¿qué son? Bueno, el Internet, compañero, es una fuente de tipo secundario o indirecto, podría ser. ¿Sí? De todo un poco, ¿no? Yo digo. Bueno, sí hay documentos, pero no es porque las personas los escribieron y lo dejaron para tener acceso y conocer el pasar, sino que otra persona tomó ese documento, lo escaneó y lo escribió. La mayoría de la información que a veces encontramos en Internet es falsa o son crónicas, son datos a veces que los replican de otras fuentes electrónicas. Si tú te fijas, compañero, investigas sobre el plan de San Luis, dices, ay, aquí viene el plan de San Luis, pero lo copiaron de otra página y así sucesivamente. ¿Ok? Bueno, a ver, compañera Jimena, otro ejemplo, Jimena, de lo que estamos hablando. Un documento, profe. Sí, pero ¿cómo qué podría ser, compañero? ¿Qué tipo de documento? Uno que crea usted que sea una cuenta. Como una carta o algo así. Una carta. Muy bien, una epístola le llamaremos. Ok, a ver, Arad, Sebastián. Sí, profe. A ver, dígame un ejemplo. De fuente primaria. No, de la segunda. De una fuente secundaria. mm, Por ahí me escribió algo en el chat. A ver, Areli, complemento la idea. ¿Cómo, profe? A ver, de fuente secundaria, lo que usted escribió en el chat. Pero eso era de fuente primaria. Ah, bueno. Una fuente secundaria puede ser Pueden ser los mapas, ¿no, profe? sí, los libros que llevan en la escuela que se parecen entre ellos. Una fuente Profe, secundaria. Muy bien. A ver, el correo ya también construido. Una fuente directa. A ver, compañero Rico. Rico Aburto. ¿No? Bueno, a ver, Carlos Mondragón, una muy fácil, una indirecta. un mapa. Sí, perdón. Un mapa, probablemente. Yo. Una novela, una obra literaria. El castillo de Chapultepec. Ok. Bueno, compañeros, para terminar ya la sesión, de tarea, por favor, para la siguiente sesión. ¿Sí? Maestro, se trabó. A ver, vamos otra vez. De tarea para la siguiente sesión. Me van a buscar un ejemplo de una fuente indirecta, lo que ustedes quieran, y me van a explicar cómo, por qué, dónde, para qué se ocupaba esa fuente indirecta y de qué se trata. ¿Ok? Un ejemplo para que, no sé, por ejemplo, un zapato del siglo XVIII. Yo hago la descripción, como la época del siglo XVIII, cuando los zapatos eran
donde se podían pasar, y cómo nos ayudaría a reconstruir la historia, pues la fuente indirecta. ¿Ok? Prof, ¿puede repetir la instrucción? A Por ver, favor. Oiga, profe, si yo solo escribe en el chat, es que no se escucha bien, profe. A ver, rápido. Espérenme tantito. A ver, enviar a todos. Buscar una fuente directa, la que quieran. ¿Ok? Y explicar a qué época pertenece su utilidad y cómo nos ayudaría a reconstruir el pasado. ¿Cómo nos ayudaría a conocer el pasado o una época? ¿Ok? ¿Ya lo vieron? Sí, prof. Bueno, pues ya, compañeros, concluimos para que empiecen a hacer esta sesión. Yo también tengo que empezar a hacer. Que tengan un bonito día. Hasta luego, maestro. Hasta luego, que descansen. Un bonito día. Adiós, profe. Hasta luego, profe. Hasta luego, Carlitos Mondragón. Adiós, Ailet. Hasta luego, profe, gracias. Adiós. Hasta luego, María.